El origen oculto de los levitas. Desde hace más de 3000 años, la historia de los levitas ha permanecido envuelta en silencio. En la Biblia aparecen como los servidores del templo, los guardianes del Arca de la Alianza, los portadores del fuego sagrado. Pero detrás de esa imagen religiosa se oculta una historia mucho más compleja. La arqueología, la filología y los textos antiguos revelan que los levitas no fueron una tribu como las demás. No nacieron de una sola sangre, ni pertenecieron a un solo territorio. Fueron una hermandad de sacerdotes errantes, dispersos por todo Canaán, que sirvieron a distintos dioses antes de ser absorbidos por el culto de Yahvé. Los levitas fueron músicos, exorcistas, intérpretes de sueños y guardianes de la palabra. Su poder espiritual no dependía de los reyes ni de los ejércitos, sino de un conocimiento que trascendía las fronteras de su tiempo. En sus manos, lo sagrado no era una estatua, ni un ídolo, sino una fuerza invisible, el fuego del conocimiento, capaz de iluminar o de destruir. En este viaje exploraremos el origen, la evolución y el legado de esa enigmática casta sacerdotal. Los levitas, los hombres que pasaron de servir a muchos dioses a custodiar al Dios único. Su historia comienza mucho antes del Éxodo, antes de Moisés, antes de los profetas, incluso antes de Jerusalén. En los primeros templos de Canaán, los levitas eran sirvientes del fuego, encargados de mantener viva la llama en los altares. En el norte, donde se adoraba a él, a Baal y a Ashera, ofrecían sacrificios, música y cánticos. En el sur, algunos servían en templos dedicados a Yahvé, el dios del trueno, del viento y de la tormenta. Eran los mediadores entre los hombres y las fuerzas del cielo. Su función no era política, sino espiritual. Traducir la voz de los dioses en ritual y sonido. Con el paso de los siglos, esa vocación cambió. El fuego dejó de ser físico y se convirtió en palabra. Los levitas comprendieron que el poder divino podía habitar en el conocimiento. Mientras los reyes levantaban tronos, los levitas levantaban ideas. Mientras otros conquistaban territorios, ellos conquistaban el espíritu. Su influencia moldeó la historia religiosa de Israel, y su legado alcanzó el judaísmo, el cristianismo y la mística posterior. Este documental no busca repetir la historia oficial. Busca mirar detrás de los textos, detrás de los mitos, y encontrar la verdad humana de quienes mantuvieron viva la fe. Exploraremos su origen histórico y arqueológico, las transformaciones que sufrieron en el exilio y su fusión con los sacerdotes sadocitas que consolidó el monoteísmo de Israel. Veremos cómo los levitas pasaron de ofrecer sacrificios en templos paganos a enseñar la palabra en las sinagogas, de ser guardianes del fuego a ser guardianes del conocimiento. Y entenderemos que su historia no es solo religiosa, sino profundamente humana. La historia de un pueblo que aprendió a sobrevivir sin templo y a encontrar a Dios dentro de sí mismo. Porque al final, el misterio de los levitas no trata solo de dioses antiguos, sino del fuego interior que aún arde en la búsqueda del conocimiento. Aquí comienza el viaje, la historia de los levitas, guardianes del fuego y de la palabra. Los levitas, los guardianes del arca. En los textos bíblicos, los levitas aparecen como la tribu apartada para el servicio sagrado. Pero la arqueología y la filología cuentan una historia diferente. El nombre Leví no designaba al principio una tribu de sangre, sino una función. Los que se unen, los que acompañan,
Muchos estudiosos relacionan esa raíz con grupos de sacerdotes extranjeros que habían llegado desde Egipto y otras regiones de Canaán. Eran artesanos del culto, especialistas en música, sacrificio y adivinación. Hombres sin territorio propio, que encontraron su lugar sirviendo en templos de diversas ciudades: Dan, Betel, Siquem y Arad. Por eso, cuando las otras tribus recibieron tierras, los levitas no. Su herencia no era la tierra, sino el servicio al santuario. La Biblia los presenta como descendientes de Jacob y de Lea, pero esa genealogía fue una construcción literaria tardía. Su propósito era integrar a los antiguos sacerdotes itinerantes dentro de la historia nacional de Israel, haciendo que parecieran una tribu más entre las 12. Entre esas familias sacerdotales destacó la figura de Moisés, recordado en las tradiciones del norte de Israel. En los libros de los jueces y de Samuel, se menciona a sus descendientes sirviendo en los templos de Dan y Betel, donde erigieron una serpiente de bronce como símbolo de sanación y poder. Aquel Moisés septentrional no fue un legislador abstracto, sino un sacerdote del culto local, vinculado al dios del fuego y de la serpiente, divinidades comunes en Canaán. Con el tiempo, su nombre se cargó de autoridad, y su historia fue adoptada por los levitas posexílicos. Para los exiliados en Babilonia, Moisés representaba al sacerdote sin tierra, al guía espiritual que hablaba con Dios sin necesidad de templo. Era el modelo perfecto para reescribir su propia identidad. De ese modo, el Moisés histórico se transformó en el profeta del Éxodo, el mediador de la alianza divina. En Babilonia, los levitas y los escribas sadocitas enfrentaron la pérdida total de su país y de su templo. Necesitaban una historia que explicara quiénes eran y por qué su Dios seguía siendo poderoso. De esa necesidad nació el relato del Éxodo. Tomaron antiguas memorias de migraciones, mitos de salvación de las aguas y leyendas de sacerdotes nómadas, y los unieron bajo una sola narración: la salida de Egipto. El Moisés del norte se convirtió en líder universal, y la liberación de un grupo de esclavos se transformó en símbolo nacional. El Éxodo no fue una crónica histórica, sino una reconstrucción teológica. El pueblo que había perdido su templo se convirtió en un pueblo guiado por la palabra, y los levitas en portadores del arca y de la ley. A través de Moisés afirmaron que todas las leyes y ritos provenían directamente de Dios. Así legitimaron su autoridad y dieron sentido al exilio. No habían sido abandonados, estaban siendo probados. Con el regreso del exilio, hacia el siglo V a.C., los levitas se unieron a los sacerdotes sadocitas de Jerusalén. De esa alianza surgió el sacerdocio oficial y la versión final del monoteísmo. Yahvé, el dios del desierto y de la tormenta, absorbió los atributos de todo el panteón cananeo. El poder creador de él, la fuerza de Baal, la sabiduría y la vida de Asera, el fuego de Reshef. Todos los dioses se disolvieron dentro de uno solo. El templo reconstruido fue el símbolo de esa unificación. Los sacrificios se realizaron en un solo altar, bajo una sola ley. Los levitas conservaron su papel como músicos y maestros, los sadocitas como sacerdotes del altar. A partir de entonces, Yahvé se convirtió en el Dios total, y los levitas pasaron de ser sacerdotes nómadas a guardianes del arca y de la memoria. El fuego, el canto y la luz fueron su legado, señales visibles de una fe que, aun en medio del exilio y la reforma, nunca dejó de recordar sus raíces antiguas. El templo restaurado y la huella oculta de Asera. Cuando los exiliados regresaron de Babilonia, reconstruyeron el templo. Las piedras viejas volvieron a levantarse sobre las ruinas de Sión. Los levitas y los sadocitas, unidos por la experiencia del destierro,
restablecieron el culto. Pero algo había cambiado para siempre. El fuego del altar seguía ardiendo, las trompetas sonaban, y sin embargo, en los símbolos del nuevo santuario, permanecía oculta la memoria de los antiguos dioses. La arqueología lo ha revelado con el tiempo. En vasijas encontradas en Kuntillet Agrud y Khirbet el Com, del siglo VIII a.C., se leen inscripciones dedicadas a Yahvé y su Asera. En algunas de ellas aparece una figura femenina, de cuyo cuerpo brota un árbol, flanqueada por dos cabras montesas, emblemas de fertilidad, de vida y de poder creador. En otras, se observa la imagen de una jarra ritual con una lámpara de 7 brazos. Aquella lámpara, la menorá, se convertiría siglos más tarde en el símbolo por excelencia del templo. Su forma vegetal, 7 ramas que nacen de un tronco central, recuerda el árbol que brotaba del cuerpo de la diosa. Asera no fue destruida del todo, fue absorbida, transfigurada, convertida en luz. Su presencia sobrevivió en la menorá, en el árbol de la vida, en la sabiduría femenina que ilumina la palabra. Los levitas, que una vez ofrecieron fuego a muchos dioses, ahora encendían esa llama única que recordaba el origen de todos ellos. En su música, en sus himnos y en el resplandor del santuario, seguía vibrando la memoria de lo antiguo, la unión del cielo y de la tierra, del fuego y de la vida. Así, el nuevo culto a Yahvé no fue una negación del pasado, sino su transformación. El templo restaurado contenía, en secreto, la herencia de los dioses antiguos, y los levitas, guardianes del fuego, del canto y de la palabra, se convirtieron también en guardianes de esa memoria silenciosa, la de Asera, la madre oculta que aún brillaba en la luz de la menorá. En el templo, la llama de la menorá tiembla suavemente. El oro refleja sombras antiguas. Fuera, el viento sopla sobre las piedras. Dentro, los levitas cantan. Y en el resplandor del fuego, donde el sonido se convierte en silencio, parece escucharse todavía el eco de una promesa. Que lo sagrado nunca desaparece, solo cambia de forma. Esto fue Crónicas Bíblicas Ocultas, una mirada profunda a los misterios que duermen bajo las piedras de la historia. Y en el próximo episodio, el templo y el exilio, cuando el Dios de Israel perdió su casa. Una historia sobre el silencio de un Dios y sobre lo que queda cuando el fuego sagrado se apaga.